Lección 35 de Teología Moral Especial, el matrimonio y la moral cristiana. Oremos con el Salmo 128 que es elegido para la liturgia del sacramento del matrimonio. Que el Señor te bendiga desde Sión. Dichoso el hombre que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerá del trabajo de tus manos, serás afortunado y feliz. Tu esposa será como una vid fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así será bendecido el hombre que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Continuamos pues, queridos hermanos, con el matrimonio y la teología moral. La preparación al matrimonio. El matrimonio exige dos preparaciones, una formación remota y una preparación próxima. Quiere decir, lo que tenés que ir haciendo durante toda tu vida, eso es lo remoto, y la preparación próxima, que es la preparación de todo el ambiente para tu boda, pues empezando con las charlas prematrimoniales. Entonces, el matrimonio exige, en primer lugar, una formación remota. Ya desde la pubertad, incluso desde antes, diría yo, que permita adquirir un verdadero sentido del matrimonio, no como un simple derecho al ejercicio de la sexualidad, sino como la institución que compromete al hombre y a la mujer para una paternidad y maternidad en el ámbito de una entrega de sus personas por la familia y por los hijos. Por eso requiere, por lo tanto, una seria preparación que no se reduce a unos conocimientos teóricos o a una formación circunstancial sobre la vida matrimonial. Aquí los papás tienen que ser testimonio de vida familiar para los hijos, ¿verdad? Por eso debe ser una educación integral y no meramente sexual, como se está haciendo hoy por hoy en las escuelas a los jóvenes e incluso a los niños. Se le está dando una formación meramente sexual y no una formación psicológica para comprender el sentido vocacional que tiene la familia y el matrimonio. Por eso implica esta formación el conocimiento apropiado de su madurez psicológica, o sea, en dependencia del crecimiento psicológico de la persona, en esa medida se le tiene que ir dando el conocimiento apropiado, adquirido en un clima de sincera amistad con Dios, o sea, que sea de formación cristiana, que les permita a la persona responsablemente comprender tanto la trascendencia social y vocacional, o sea, la trascendencia cristiana que tiene el sacramento del matrimonio. Como por ejemplo los valores insertos en una posible llamada al celibato, a la vocación apostólica se refiere, y que a la vez adquieren el sentido verdadero de la castidad, o sea que entonces que incluso para la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa también tiene que haber una formación remota, o sea, desde niños deben traer esa vocación
o ese ejemplo, ese testimonio, esa educación a la vida consagrada para que la persona pueda hacer una opción en el momento que le toque decidir el camino que va a elegir, ya sea el matrimonio o la vida consagrada. Por lo tanto, la formación de los hijos dentro de la familia ha de ser de tal manera que al llegar a la edad adulta de su juventud puedan con pleno sentido y convicción y responsabilidad seguir incluso la vocación a la que ha sido llamado, ¿verdad? La vocación al matrimonio o la vocación a la vida consagrada, y también escoger el estado de vida que quiere y que desea la persona. Y si este llamado es al matrimonio, pues por supuesto que puedan fundar una familia propia en una situación moral digna, en una situación social y económica adecuadas, pero en primer lugar dignas, dice el Concilio Vaticano en la Gaudium et Spes número 52. Sobre la preparación próxima, o sea, el noviazgo, la formación, la charla, etcétera, y sobre todo el posible contrato esponsal, o sea, el compromiso. Cuando le dé el anillo, le dice, ¿te quieres casar conmigo? Entonces, a partir de ese momento debe empezar la preparación. Señalemos aquí solamente que una vez formalizada la decisión de contraer matrimonio, hay obligación de guardar la fidelidad de los prometidos, que es otra cosa que no se da. E incluso en las despedidas de solteros, los hombres tienen un sexo con mujeres y las mismas mujeres tienen sexo con los hombres cuando son despedidas de solteros de las mujeres también. No podemos achacar solamente a uno, sino a las dos. Las dos personas tienen la responsabilidad de la fidelidad a esa promesa que han hecho desde el momento que se deciden a contraer matrimonio. Y también la obligación de evitar cuanto dificulte esa pretendida unión. O sea, que siempre trabajen la pareja a partir de su compromiso, de su decisión, siempre trabajen para que no se les dificulte la unión matrimonial. Aunque obviamente ambos prometidos conservan la libertad de romper las relaciones y el compromiso, y pueden tener incluso la obligación de romper su compromiso si advierten que hay razones graves que así lo aconsejan. Entonces, al parecer, al acercarse entonces esa formalización de la decisión de contraer matrimonio, deberá ser en el momento oportuno que la pareja, el hombre y la mujer, puedan manifestar aquellos posibles defectos ocultos, que también eso es un grave error, ocultar los defectos o las debilidades de cada uno. Y estas declaraciones anteriores deberían de haber sido de una manera prudente, por supuesto, pero que ocultar las debilidades o los defectos hasta después del matrimonio indicaría una falta de lealtad y se expone el matrimonio ya consumado a graves incomprensiones familiares y personales. Esto quiere decir que para cuando la persona se compromete, debe de dejar de mentir, debe ser la persona como es, no debe tener doble cara, debe saber quién es con el que se va a casar. Decía mi mamá, esa no supo ni qué huevo, ni qué gallina puso ese huevo, cuando la persona no conoce al otro, al cónyuge, en el caso del hombre o en el caso de la mujer. Decía mi mamá, esa muchacha no supo qué gallina puso ese huevo. Quiere decir que no sabe ni quién es ese hombre con el que se casó, y no debe ser así. Por lealtad, por fidelidad, dice el magisterio de la Iglesia. Ok, cuarto punto. Obligaciones y deberes de los cónyuges
vamos a hacer una visión de conjunto. Al hablar de las obligaciones y de los derechos de los cónyuges, no podemos olvidar nunca que el matrimonio es un sacramento y por lo tanto que siempre cuentan con la gracia sacramental para cumplir todas las obligaciones y todos los deberes. O sea, el sacramento del matrimonio te da una gracia para que puedas cumplir los deberes y las obligaciones conyugales. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que el sacramento te da la gracia para que puedas cumplir. Pero la gracia te la da el sacramento en la medida de la disposición del alma que recibe el sacramento. Entonces, por lo tanto, tenés que ir voluntariamente al sacramento. Ninguno de los dos debe ir presionado, bajo presión. Pues, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque si tu corazón está cerrado por la presión, hace inválido el compromiso matrimonial, el consentimiento matrimonial. Por lo tanto, siendo el matrimonio un contrato especial, elevado a la dignidad de sacramento por nuestro Señor Jesucristo, estamos obligados, todos, hombres y mujeres, estás obligado a cumplir pues estas responsabilidades y estas obligaciones. Por eso están obligados también por estas obligaciones, valga la repetición, estas obligaciones que surgen en ambos aspectos de la realidad sacramental. Y por eso no diversifica por el contrato, ¿verdad? No se diversifica, esta realidad no se hace diversa, más bien que se fortalecen todas las propiedades y todos los fines naturales establecidos por Dios para el sacramento del matrimonio y la familia. A la vez que, siendo el matrimonio el núcleo de la familia, en su seno surgirán unas obligaciones familiares que alcanzan no solo a los esposos y a los hijos, sino también a todas las personas que forman el núcleo familiar. El matrimonio se debe abrir así naturalmente a toda la familia del esposo y de la esposa. Esta realidad familiar les obliga a vivir unidos en un mismo hogar. Y solo temporalmente se puede interrumpir esta cohabitación por graves exigencias que hay que superar lo antes posible. Por ejemplo, el trabajo. Marido y mujer están obligados a mantener con su trabajo y una buena administración los gastos ordinarios de la familia. Y también están en la obligación de ayudar oportunamente con otros bienes a cada uno de todos los miembros de la familia. Y si los cónyuges poseen bienes por sí mismos, también tienen que ponerlos al servicio oportunamente de las necesidades de la familia. Tenemos que estudiar, por lo tanto, las obligaciones específicas y las obligaciones mutuas que tienen los esposos, que por naturaleza propia del contrato matrimonial serán en muchos casos de pura justicia conmutativa, y que cuando no se cumple la justicia conmutativa, el amor matrimonial no puede ser agradable a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay un concepto equivocado que el hombre es el que va a mantener a la familia, pero cuando el hombre ya no puede, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a separar? Yo creo que los dos tenemos que ser ayuda mutua, ¿verdad? Hablando de las necesidades ordinarias de la familia, tanto espirituales como corporales, ¿verdad? Alimento, estudio, ropa, techo, tantas cosas que necesita el matrimonio, ¿verdad? Casa, el matrimonio necesita casa,
necesita techo, necesita vestido, necesita alimento y también necesita el divino sacramento. Así dice la oración de la divina providencia, que todos tengamos techo, vestido y alimento y el divino sacramento. Es importante porque si nosotros nos dedicamos solamente a suplir lo material, lo espiritual va a quedar cada día más debilitado y por lo tanto la gracia de Dios no está haciendo efecto en las personas que contrajeron ese compromiso. Por eso dice la reflexión de que la responsabilidad y las obligaciones son mutuas de los esposos. Cuando se tienen que separar, porque la cohabitación debe ser permanente, pero si se tienen que separar por la misma miseria en la que vivimos hoy por hoy, las familias, donde el marido tiene que viajar al extranjero para poder estar mandando dinero para la alimentación y el estudio de los hijos, el sostenimiento de la casa, esa separación, dice la Iglesia, que debe dilatar lo menos posible, porque la separación destruye la unidad matrimonial y el demonio se mete cuando el hombre y la mujer están separados. Dicen algunos teólogos, en primer lugar, exorcistas, sacerdotes exorcistas, dice que una de las grandes maldades del demonio es dejar sin trabajo a la familia, porque cuando no hay trabajo, la familia se destruye. ¿Qué cosa es la justicia conmutativa que mencionamos aquí, verdad? O sea, que todos tenemos, la justicia comunitaria quiere decir eso, que todos tenemos la obligación de suplir la necesidad. La justicia conmutativa, dice la definición, es la igualdad y el equilibrio en el intercambio de bienes entre los cónyuges, que se intervienen para todos. Es justa la igualdad de trato en las relaciones interpersonales. Fíjense ustedes que hay matrimonios que se casan con bienes separados. Quiere decir que el hombre va a tener sus propiedades y sus reales en el banco solo para él, que no los va a compartir con la mujer. Igual la mujer que tiene sus fincas y sus cosas, que dice que con bienes separados significa que la mujer no va a meter dentro del matrimonio todos sus bienes que son de ella. Y eso es egoísmo y está fuera de esa justicia conmutativa que obliga el sacramento del matrimonio. Entonces eso es un remedio de unión carnal del hombre y la mujer, porque muchas veces esas personas ni se casan por la iglesia, sino que se casan solamente por el civil. ¿Por qué? Porque tienen la visión de que más adelante se van a separar, y que recuerden que es el sacramento del matrimonio es indestructible, porque nadie puede separar lo que Dios ha unido. Entonces, la separación de bienes dentro del matrimonio constituye un elemento de imperfección del sacramento del matrimonio, constituye un elemento también de invalidez del sacramento del matrimonio, porque no hay justicia entre los contrayentes, y contraer o realizar un contrato matrimonial significa todo. Darme todo para todos, cada uno de los cónyuges, mutuamente y con toda la familia. Vamos a tratar, entonces, a partir de acá, de esto que hemos dicho del sacramento del matrimonio, en primer lugar, el amor conyugal es básico, porque si no hay amor conyugal, pues todo esto, esta justicia conmutativa y todas estas responsabilidades no se van a dar. Entonces tiene que verse el amor conyugal, porque la autenticidad del amor conyugal se manifestará en que el amor será el motor y la salvaguarda de las propiedades y de los fines del matrimonio. Entonces, las propiedades del matrimonio, en primer lugar, es la santidad del matrimonio, y la finalidad del matrimonio, que son la unión de los cónyuges, los bienes de la familia y la procreación de los hijos. Todos esos son los fines del matrimonio.
Entonces, después que veamos este amor conyugal, vamos a tratar un poco pues las obligaciones y los derechos que surgen de este amor conyugal, porque el amor conyugal no solamente tiene responsabilidad, sino que tiene derechos. Vamos a seguir entonces el tradicional esquema del matrimonio, o sea, el esquema de los bienes del matrimonio, que son la prole, la fidelidad y el sacramento. Son tres elementos que constituyen los bienes del matrimonio, ¿verdad? La prole, o sea, los hijos, la fidelidad conyugal y el sacramento mismo tenemos que cuidar, y el camino a la santidad. Entonces vamos a ver en primer lugar, por lo tanto, el amor conyugal. ¿Qué cosa es el amor conyugal? El amor conyugal, como impregnando todos los bienes del matrimonio, y en cierta manera el amor conyugal unificando todos los bienes del matrimonio, este amor conyugal se encuentra, ese amor conyugal se encuentra entre esos elementos que impregna todos los bienes del matrimonio. Por esto, los esposos deben amarse con un amor pleno y exclusivo. La exclusividad en el amor se ha roto. Cada quien tiene su amante, el hombre tiene su amante, a veces las mujeres también tienen sus amantes. Estoy hablando en un mundo moderno, por supuesto que los cristianos no tenemos esa vida, ¿verdad? Nosotros tratamos de vivir el amor cristiano, ¿verdad? Pleno y exclusivo, como una exigencia de su entrega matrimonial y un compromiso adquirido el día que celebraron su sacramento eclesiástico. Entonces, las personas al casarse por la iglesia expresan la decisión de pertenecerse uno al otro de por vida y de contraer a este fin un lazo objetivo, cuyas leyes y exigencias, muy lejos de ser una esclavitud, son una garantía y son una protección, dice el Papa Pablo VI. Entonces, significa que el amor conyugal debe ser pleno y exclusivo, porque es una exigencia del sacramento del matrimonio, porque cuando uno se casa, dice que quiere pertenecer de por vida y entregar su vida. Por eso este contrato matrimonial crea lazos objetivos, crea leyes y exigencias que no son esclavitud, sino que son una garantía, sino que son una protección. Todas estas leyes que te obligan. ¿Por qué? Porque hay que proteger al más débil, porque siempre vivimos en un mundo selvático donde predomina el más fuerte y el más débil es destruido, y no se puede dar dentro del sacramento del matrimonio. Ahora bien, independientemente del amor que existiera entre los novios, ahora ya casados están obligados a amarse con vínculos especiales. Antes podían dejar de amarse. Ahora, por el sacramento, el compromiso de entrega mutua les obliga a hacer efectiva la donación propia de su vida. O sea, mi vida entera está entregada para mi esposa y para mis hijos. La esposa, su vida entera la ha entregado para su esposo y para sus hijos, para la familia. Porque en el matrimonio, el amor de los novios se transforma en entrega recíproca, en donación recíproca, personal entre ellos mismos, entre el esposo y la esposa y los hijos. Y ello les compromete a un continuo proceso de crecimiento del amor. Tenemos que decir también que el amor verdadero parte de lo más noble de la persona. ¿Y cuál es la parte más noble de la persona? El afecto de la voluntad. Sí quiero. Esa es la voluntad.
y se dirige hacia el término de su afecto, abrazando el bien de toda la persona amada. Por eso el amor conyugal manifestado en el consentimiento libre dentro del sacramento del matrimonio debe aparecer como un elemento constitutivo del matrimonio. El amor conyugal que se manifiesta en el consentimiento es lo que hace el matrimonio, quiere decir esto. El elemento constitutivo es el elemento que hace el matrimonio. Si no se da el consentimiento dentro de la boda, no existe matrimonio, puesto que este consentimiento no consiste en una simple efusión del instinto y del sentimiento, sino que es principalmente un acto de la voluntad libre de las dos personas que se casan. Dice el Humane Vitae número 9 del Papa San Pablo VI. Por eso no se trata de que la validez y la firmeza del matrimonio dependa del modo positivo o del modo negativo de responder a las exigencias del amor conyugal. Entonces, no se trata entonces que la validez del matrimonio, la firmeza del matrimonio, no depende de lo positivo y de lo negativo de responder a las exigencias del amor conyugal, sino que se trata, al contrario, de que la institución matrimonial y conyugal estará siempre exigiendo, aún en el caso de esposos distanciados y malvenidos, un reencuentro personal en el amor. O sea que la misma iglesia, cuando hay diferencias entre el hombre y la mujer, la iglesia siempre procurará un reencuentro. Claro que cuando ya se da que ya es imposible, que ya el otro quiere matar al otro, pues ni modo, pues. Pero lo primero es buscar un reencuentro. Si el matrimonio, por ejemplo, presupone amor, el amor conyugal es fruto, a su vez, del matrimonio, ya que en este matrimonio el amor ha de ser una singular forma de amistad personal que lleva a los dos a compartir generosamente todos los bienes en primer lugar espirituales y corporales, sin cálculos egoístas. Quiere decir que yo me tengo que dar todo, mi trabajo, mi tiempo, mi entrega, mi vida misma a la otra persona, por amistad y por amor al cónyuge, sin ningún cálculo egoísta, sin guardar nada para mí, es darme todo totalmente. Porque quien ama de verdad a su propio consorte, no le ama solo por lo que le dé, sino que por sí mismo, gozoso de poderlo enriquecer con el don de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos amó a nosotros por lo que somos, no por lo que le damos. Así tenemos que ser en el matrimonio. El que ama a su propio consorte no le ama por lo que de él recibe, sino por lo que es. Yo amo a mi esposa por lo que es una persona, una mujer a quien yo amé. Yo amo a mi esposo, dice la mujer, por lo que él es, no por lo que él tiene, porque muchos y muchas andan buscando una persona rica para casarse, para tener reales, y ese es un error. Es amar como Dios ama. Jesús nos redimió incluso cuando nosotros éramos sus enemigos. Entonces, amar al hombre, Dios ama al hombre por lo que es el hombre, es su criatura. Y lo ama, sea bueno o sea malo, lo ama, Dios lo ama. Así tiene que ser el matrimonio. El hombre debe amar a su mujer por lo que ella es, no por lo que ella tiene. Y debemos de estar gozosos de poder enriquecer al otro con el don de mí mismo, por el don de mi vida, mi entrega. En la doctrina de San Pablo de la Sagrada Escritura, así deben también los varones amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, dice San Pablo. Quien ama a su esposa, dice San Pablo nuevamente, a sí mismo se ama, en la carta a los Efesios capítulo 5.
Por esta razón, en la vida matrimonial, el amor enriquece y avalora con una dignidad especial las manifestaciones sensibles y aquellas otras manifestaciones de orden sexual específicas del matrimonio, del amor matrimonial, de la unión matrimonial, y las ennoblece por el sacramento como elementos y señales de amistad y amor y unión matrimonial, sacramental, conyugal, dice la Gaudium et Spes número 49. Por lo tanto, toda la persona en sus componentes afectivos y sensibles, carnales y espirituales, toda la persona participa en el amor conyugal. Este amor, así entendido, entrega en oblación de la persona dueña de sí misma, es imagen del amor sacrificado de Cristo a su iglesia. En razón de esto, dice la carta a los Efesios, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y yo le añadiría un solo corazón, una sola alma, un solo espíritu, una sola voluntad. Por lo tanto, el cristiano descubre que el amor tiene en Dios su origen, y si en sus manifestaciones tendiera a deformarse por el egoísmo, fruto de la herida producida por el pecado original, puede este hombre, herido por el pecado original, encontrar en Dios, por Cristo Jesús, su redención y su salvación y la restitución de ese desvío cuando no descubre plenamente ese amor conyugal. Porque el cristiano debe descubrir que el amor tiene en Dios su origen. Por esa razón, el amor conyugal auténtico es asumido por el amor divino, por eso es sacramental, una cosa sagrada. El amor conyugal auténtico es asumido por el amor divino, y por eso el amor conyugal se debe regir y enriquecer por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia, que es la que le da el sacramento al matrimonio, para conducir eficazmente a los cónyuges a Dios, a que trabajen por su santificación, para que trabajen en su llamado a la santidad, para que conduzca al varón y a la mujer, al matrimonio, los conduzca hacia Dios y los fortalezca en la sublime misión de la paternidad y la maternidad responsable dentro del matrimonio. Que el papá no huya cuando sale embarazada la mujer y que la mujer no quiera abortar al niño cuando sale embarazada ella. También el amor matrimonial, como todas las cosas humanas, ese amor debe crecer y debe ser acrisolado siguiendo la gran ley del amor. ¿Y cuál es la ley del amor? La entrega, en este caso, al otro cónyuge y a los hijos. El hombre se debe entregar, la esposa se debe entregar a su cónyuge y a sus hijos. Si no se entrega, se agota, convirtiendo el matrimonio en simple comunidad de techo, desintereses y de satisfacciones. Por eso el camino hacia la madurez y la perfección en el amor exige un esfuerzo de renovación continua, necesaria en virtud de un gran deber moral. Tenemos obligación moral de hacer crecer y perfeccionar el amor conyugal. Porque el verdadero arte de amar no consiste, por lo tanto, en modos que garanticen el placer carnal. El amor no está en el placer carnal,
sino que el amor está en aquella claridad de mente y en aquella libertad de decisión de corazón que mantienen y hacen crecer el primer amor de novios, superando las dificultades, superando las penas, superando los contratiempos, más aún tomando ocasión de todas estas dificultades para crecer en profundidad y en hondura, en el amor al prójimo, en el amor al cónyuge, en el amor a la familia y por lo tanto en el amor a Dios. Dicho esto, del amor conyugal, que recuerden que dijimos que el tema propio es el amor conyugal y que ahora tendremos que ver que este amor conyugal, como todas las cosas humanas, debe crecer. Tenemos que ver, por lo tanto, ahora los bienes del matrimonio para que podamos crecer en esta entrega de los cónyuges a la familia. ¿Cuáles son los bienes del matrimonio? A partir de San Agustín se suelen enumerar 3 bienes que dan su valor al matrimonio. La prole, dijimos de primero, la fidelidad de los esposos en segundo lugar, y la protección de los esposos en fidelidad, y el tercer bien que dan valor al matrimonio es el sacramento. Estos bienes son a la vez, desde una perspectiva ética y moral, estos bienes son fuente de derechos y fuente de obligaciones de los cónyuges. Tenemos derecho a la prole, a la fidelidad y al sacramento, pero tenemos responsabilidad y obligaciones con la prole, con la fidelidad y con el sacramento. Entonces, cualquier acción que leccione gravemente uno de estos bienes del matrimonio será una falta grave al amor conyugal. Y por lo tanto es una falta grave al sacramento, que responsabiliza en la misma medida ante su familia y ante Dios. Es una grave falta que tenemos que responder ante Dios, por lo tanto, cuando faltamos a estos 3 bienes del sacramento del matrimonio. El primero es la prole. Dice el Catecismo Romano. El Catecismo Romano es otro catecismo anterior al Catecismo de la Iglesia Católica, que es fruto del Concilio Vaticano II. Dice entonces el Catecismo Romano que el primer bien del matrimonio es la prole, o sea, los hijos que se tienen de la mujer propia y legítima. No de la esclava, como le pasó a Abraham, ¿verdad? El hijo de la esclava no fue el hijo de la promesa. Entonces, la prole son los hijos de la esposa dentro del sacramento del matrimonio. Y en tanto grado estimó este bien el apóstol San Pablo, que dirá: se salvará la mujer por medio de la criatura, por medio de la crianza de los hijos. Repito lo de San Pablo: se salvará la mujer por medio de la crianza de los hijos. Y esto se ha de entender no solo de la generación, o sea, de la parida de los hijos, sino también de la educación y de la enseñanza de los hijos. Entonces, siendo el matrimonio la institución para perpetuar la prole, el matrimonio constituye con la prole la primera e ineludible obligación matrimonial. O sea, tenemos obligación de tener hijos si nos casamos. Por eso es grave la decisión del aborto, es contraria al sacramento del matrimonio. Fíjense que dentro de los pecados de asesinato, del aborto, también se comete sacrilegio cuando se asesina un niño, sacrilegio contra el sacramento del matrimonio.
se comete sacrilegio contra Dios incluso, porque amar a Dios sobre todas las cosas es no matar a sus criaturas. Y se violan toditos los sacramentos y toditos los mandamientos con el crimen del aborto, porque es uno de los principales fines y obligaciones del matrimonio. Entonces, siendo el matrimonio una institución para perpetuar los hijos, la prole constituye la primera e ineludable obligación matrimonial. Puede ser que no se produzca este efecto, en cuyo caso no se destruye la sociedad matrimonial, porque hay matrimonios que no pueden tener hijos por problemas naturales. La persona naturalmente infecunda, matrimonios que no pueden tener hijos. Pero cuando positivamente se atenta contra la fecundidad con el aborto o con los medios de abortivos, los medios para abortar, ¿verdad? Los condones y todas estas cosas que se utilizan para no tener hijos, se atenta contra la fecundidad del matrimonio o contra la posterior dedicación de los padres a sus hijos, y se descentra y se desenfoca por esa razón toda la institución del matrimonio. Entonces quiere decir, cuando se atenta contra la vida, que es el primer bien del matrimonio, se va a la destrucción el sacramento del matrimonio. Se destruye la familia. Por esa razón, los hijos deben ser vistos como una bendición de Dios. Por usar la expresión tradicional, los hijos son una bendición de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.